En este tutorial vas a aprender a hacer un mini Wolverine. Es súper fácil de hacer, mide aproximadamente 9 centímetros, utilizando gancho de 3 milímetros y estambre de 3 milímetros, y por su tamaño es perfecto para hacerlo llavero. Te dejo aquí en pantalla los materiales que vamos a necesitar. Vamos a utilizar amarillo, beige o color crema, azul, rojo y negro, fieltro negro, blanco y rojo, relleno y el llavero opcionalmente si tú quieres. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catarte. Con color amarillo vamos a comenzar tejiendo la cabeza. Comenzamos haciendo un anillo mágico de 8 puntos. Tomamos el hilo sobrante para juntar ambas puntas y en el primer punto hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta, una cadenita para levantar el tejido y en el punto, no en la cadena, en el punto hacemos otro punto bajo y marcamos. De aquí vamos a continuar con un aumento en cada punto para pasar de 8 puntos a 16. Yo voy a cerrar cada vuelta y a levantar el tejido con la cadenita y el punto bajo, pero si tú prefieres tejer en espiral no hay problema. De aquí vamos a continuar con un punto bajo y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Y hacemos 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 32 puntos. Hasta aquí llevamos 4 vueltas y tenemos 32 puntos bajos. Tenemos que hacer 5 vueltas más de 32 puntos bajos normales, sin aumentos y sin disminuciones.
De aquí vamos a hacer 10 puntos bajos en color amarillo. Y antes de terminar el punto número 10, dejamos las hebras en el gancho antes de terminar y cerrar nuestro punto. Cambiamos a color crema o color beige, el que quieras usar para la piel. Y con ese color terminamos el punto. Con el nuevo color vamos a continuar tejiendo 12 puntos bajos. Y antes de terminar el punto número 12, cambiamos a color amarillo y terminamos con 10 puntos bajos para completar los 32. Vamos a repetir esta última vuelta 2 veces más, haciendo 10 puntos bajos amarillos, 12 color crema o color beige y 10 amarillos. Repetimos esto 2 veces más para al final tener 3 vueltas con el cambio de color. Así nos va quedando después de nuestras 3 vueltas. Y ahora solamente en color amarillo continuamos con 2 puntos bajos y una disminución, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Y de aquí continuamos con 12 disminuciones. Continuamos con 2 vueltas de 12 puntos bajos normales. Rellenamos la cabeza.
Seguimos con 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 16 puntos. Y hacemos 2 vueltas de 16 puntos bajos. Cambiamos a color rojo. Y hacemos una vuelta de 16 puntos bajos. Ahora vamos a cambiar a color azul, pero nos vamos a fijar en la mitad de la cara porque tenemos esta división de color que sería la parte donde va la boca. Vamos a calcular más o menos cuál sería la mitad para pasar nuestro gancho por el punto más cercano a esa parte y allí comenzar nuestro cambio de color. En esta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 20 puntos. Rellenamos el cuerpo. Y de aquí vamos a hacer una cadenita y pasar nuestro gancho por el punto por el que nos tocaría continuar tejiendo. De aquí vamos a contar hacia atrás. Normalmente tejeríamos de derecha a izquierda, pero antes de eso tenemos que contar hacia atrás. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos y en el punto número 9 vamos a pasar nuestro gancho. Aquí hacemos un punto deslizado para cerrar esta parte, pero si no te sale el punto deslizado puedes hacer un punto bajo normal. En el que sigue repetimos, pasamos el gancho por ambos lados y cerramos con un punto deslizado. De esta forma vamos a dividir el cuerpo, haciendo que nos quede un 8 o un infinito para comenzar a tejer las piernas. Cortamos y cerramos. Y ahora en el primer punto siguiente, ya dentro del círculo, vamos a cambiar a color amarillo para hacer nuestro primer punto y comenzar a tejer las piernas. En cada círculo nos quedaron 8 puntos, así que vamos a hacer una vuelta de 8 puntos bajos en color amarillo
en cada una de las piernas. Cambiamos a color azul. Marcamos y terminamos con 2 vueltas de 8 puntos bajos en color azul. Dejamos un poco de hilo para coser y cerramos. Así nos queda la pierna y tenemos que repetirlo del otro lado. Y rellenamos las piernas. Para cerrar las piernas vamos a usar una aguja para estambre y vamos a pasarla por el centro de los puntos para tomar solamente la hebra del frente. Vamos a ir repitiendo esto por todos los puntos. Jalamos para cerrar y hacemos un par de nuditos. Para hacer los brazos vamos a comenzar con color azul, iniciando con un anillo mágico de 3 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Cerramos el anillo mágico y terminamos con una vuelta de 6 puntos bajos. Cambiamos a color crema o color beige. Y terminamos con 2 vueltas de 8 puntos bajos en color beige. Dejamos un poco de hilo para coser y cerramos. Y así nos queda el bracito. Tenemos que hacer 2 iguales. Y ahora con el mismo color azul vamos a hacer las hombreras. Vamos a hacer 6 cadenas. Hacemos una cadenita extra para levantar el tejido y hacemos un punto deslizado.
De aquí tomamos hilo para hacer puntos medios altos. Hacemos 4 puntos medios altos. Y terminamos con un punto deslizado. Dejamos hilo para coser y así nos tiene que quedar. Tenemos que hacer 2 iguales. Ahora con estambre color negro vamos a hacer 3 rayas de cada lado del cuerpo. Y los brazos los vamos a coser justo por arriba de la última línea negra en donde se forma el cuello. Y las hombreras las vamos a coser por arriba de los brazos. Ahora con fieltro o tela negra vamos a hacer los ojos de esta manera, como si fuera un ojo rasgado. Vamos a colocarle silicón solamente por la mitad y lo pegamos la cara sobre el cambio de color entre el amarillo y el beige. Pegamos el otro dejando unos 2 o 3 puntos de separación. Y para los ojos con fieltro blanco vamos a hacer un pequeño círculo, lo cortamos por la mitad y pegamos los ojos color blanco sobre el negro de manera inclinada. Por último vamos a cortar un rectángulo pequeño en color rojo y lo pegamos sobre el cinturón rojo pintando una X en color negro. Y listo, hemos terminado nuestro mini Wolverine. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios, aquí en pantalla te dejo el tutorial de Deadpool por si no lo has hecho. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video y compártelo con las personas a las que les gustaría hacer su propio Wolverine. Te dejo en pantalla otros tutoriales que podrían gustarte y nos vemos en el siguiente video. Bye.